Hola, Hola, buenas, sí se escucha. hola, ¿cómo te va, Agustina? Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes, profe. bueno, ¿qué Buenas tal? tardes. De la facultad quién está? Eh, Somos todos, creo. No, no, está bien. Hola, ¿qué tal? En ¿Quién el está usuario de la facultad manejando está Ah, Jessica. perdón. quién está manejando el audio? Eso pregunto. ¿Qué tal? En el usuario de la facultad está Jessica, que soy del centro de estudiantes. Bien, perfecto. ¿Dónde dice franja morada? Exacto. Bien, perfecto. Bueno, ¿vos vas a actuar como manejás vos las invitaciones? Ya desactivé la sala de espera, así que no va a tener ningún problema en eso. Y yo le Bien. voy a dejar como hospedador por si precisa compartir algún archivo, PowerPoint o manejar un poco la reunión de Zoom usted, ¿sí? Bien, perfecto, perfecto. Bueno, listo. Entonces comenzamos, ¿eh? Perfecto, ya está Bueno, grabando la reunión. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Espero que hayan tenido una buena semana y que esta sea una buena semana también para ustedes. Bueno, vamos entonces a continuar con, con las clases de Derecho Penal. Eh, Antes algunas cuestiones que me parecen importantes aclarar, porque nos llegó una comunicación de la profesora titular preguntándonos por la modalidad del parcial. La modalidad del parcial va a ser escrito, van a ser 4 preguntas, una pregunta por cada profesor, eso es el parcial. Y el recuperatorio va a tener la modalidad oral a través de Zoom. Y lo mismo la segunda parte. ¿eh? Los temas a tomarse van a ser los que nosotros les indiquemos, pero en principio, de mi parte, ya se los dije la clase pasada, serían las unidades 7, 20 y 21. Entrarían en esta primera etapa. ¿eh? Así que, dicho esto, no sé si hay alguna duda sobre este punto. Bien. Eh, Otra cuestión que me interesa comentarles es que eh, me parece importante, más allá del contenido rígido del programa, quizás a ustedes les interese tocar algún tema en especial de nuestra materia. Es decir, a medida que ustedes vayan estudiando o cuando miren el mismo programa, quizás tengan especial interés en algunos puntos. La clase pasada les comentaba que nuestra materia se vincula con una realidad que está al alcance de todos, es decir, si bien nosotros manejamos en el derecho penal un lenguaje técnico, piensen ustedes que muchos sistemas del mundo y también en nuestro país son los jurados quienes deciden, y los jurados están integrados por ciudadanos que no son abogados en general. Entonces, piensen bueno, que nuestra materia contiene muchos puntos, muchos temas que son de debate en la sociedad, que son de debate, eh, digamos, usual. Quizás alguno de estos temas a ustedes les pueda interesar que nosotros los desarrollemos específicamente, o a ustedes les interese realizar algún trabajo. Eh, Más allá de que el método de evaluación es el parcial, nosotros tenemos también en cuenta la participación de los alumnos en clase, y si ustedes quieren realizar algún trabajo sobre algún punto en especial, también es un modo de contribuir a completar el modo de evaluación. Pero más allá de eso, como les decía, quizás de todos estos temas ustedes tengan interés en algún punto.
Bueno, también les quería comentar que para el lunes 26 de octubre tenemos prevista la realización de un encuentro vía Zoom que está denominado Género y Derecho Penal. Es un día que corresponde a mis clases, pero como ustedes tienen el parcial el 19, el 26 les quedaría libre esa clase para los que tienen que dar el recuperatorio los primeros días de noviembre o los últimos días de octubre. Creo que es la recuperatoria es el 31 de octubre o el 1 de noviembre, no recuerdo bien, es un lunes. Bueno, para el lunes entonces, 26 de octubre, vamos a invitar 3 profesoras universitarias y vamos a hablar de género y derecho penal. Va a ser una charla abierta a la comunidad, así que ustedes pueden invitar a sus amigos, a todo aquel que tenga interés en escuchar de estos temas. Y además está vinculado con un punto del programa. Les voy a pedir a todos los que tengan posibilidad de tener cámara, mejor, así vamos interactuando durante la clase. Bueno, hoy vamos a ver un poco de la unidad 7, algunos temas de la unidad 7. Esta unidad 7 que ustedes pueden ir siguiendo en el programa, comienza, es decir, es la que da inicio a la llamada teoría del delito. Recuerdan que nosotros dijimos que esta materia se divide en tres motivos de estudio o en tres fases. La teoría de la ley penal, la teoría del delito y la teoría de la pena. Esta unidad 7 es la que donde comenzamos a estudiar la teoría del delito. En teoría del delito y en esta unidad vamos a ver cómo se ha definido el delito de acuerdo a las distintas escuelas, pero vamos a tomar en especial la llamada escuela dogmática o de técnica jurídica, que tiene sus comienzos en Alemania. Su predecesor fue Feuerbach, Ansel von Feuerbach, que fue uno de los autores del Código Penal de Baviera de 1810, y luego tiene su sistematización casi definitiva en el llamado sistema de Belin-List o List-Belin. Eran dos profesores alemanes. Esto lo tienen en el programa y también está también en los libros. ¿Cuál es la definición técnica o dogmática? Es aquella que ya ustedes habrán escuchado, algo hablamos la clase pasada, es la que define el delito como acción típica o acción típicamente antijurídica, culpable y adecuada a una sanción penal, decía Soler. Pero cada autor le va agregando alguna observación o va puliendo algún adjetivo de este sustantivo que es la acción. Esta definición pretende ser universal para el estudio de las normas de acuerdo a cómo se presentan en el ordenamiento jurídico. Es decir, no estamos definiendo al delito de un punto de vista material, sino que esta definición analítica o dogmática, analítica porque analiza el delito, lo describe como una acción desde el punto de vista fenomenológico que tiene que tener tipicidad, tiene que tener antijuridicidad y culpabilidad. Y además tiene que existir la posibilidad de que efectivamente se imponga una sanción. ¿Ustedes me escuchan? ¿Están mutados? Sí, perfecto, profe. Ah, bueno, bien, perfecto.
Bien. Yo lo escucho. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Lo escucho, pero un poco cortado. Bueno, está bien. No tengo buen internet. ¿El resto me escucha bien? Bueno. Sí, profe, perfecto. Interrúmpanme perfecto. para lo que no entiendan, o ustedes quieran que yo vuelva a explicar, ustedes me interrumpen, no hay ningún problema. O quien quiera preguntar algo, tanto sobre las partes metodológicas que explicamos al principio o ahora. Yo prefiero que vayan levantando la mano o que me pidan la palabra, porque es un poco complicado ir leyendo los mensajes. Quizás sobre el final sí, pero mientras voy hablando, leer y hablar realmente es un poco complicado. Bueno, les decía entonces que esta definición dogmática tiene su historia. Nace del método dogmático que es común a todo el derecho, pero es también específico de la dogmática penal. La dogmática penal entonces va a definir el delito como la acción típicamente antijurídica, culpable y adecuada a una sanción penal, Soler, decíamos. Algunos agregan, como Núñez, combinada con pena, y otros agregan también otros elementos del delito. Por ejemplo, Maurach, un autor alemán, al cual siguen algunos autores alemanes, agregan la atribuibilidad como elemento también de determinación. Bien. Esperen un minutito, por favor. Bien. Esta definición dogmática o técnica es aceptada por los juristas. Es una definición que forma parte del acervo jurídico del derecho penal. Ustedes no van a encontrar autor del derecho penal argentino o el derecho penal extranjero, me refiero alemán, español, italiano, que no tenga, y latinoamericano también, que no contenga esta definición técnica o dogmática. Es decir, es algo aceptado y forma parte del lenguaje que manejan los juristas. Recuerden que el derecho penal no es solamente el conjunto de normas, no es tampoco lo que hace la policía, sino que es fundamentalmente un saber que limita el poder punitivo y un saber que interpreta las normas a cargo de los jueces, de los fiscales y de los defensores. Y por supuesto de los profesores y de los estudiantes del derecho penal. Es decir, es esta definición dogmática o técnica es el ABC para la actuación del derecho penal. Es decir, el juez tiene que tener, o el fiscal tiene que tener en cuenta para saber si puede avanzar o no puede avanzar el poder punitivo, tiene que constatar que haya una acción o una omisión punible, acción u omisión punible. Decimos acción como elemento del delito, pero la acción en realidad puede ser positiva o negativa. ¿Cuándo firmamos que hay acción? ¿Cuándo firmamos que hay acción? Cuando se produce el hecho, profesor. Bien, hay una exteriorización material, un hecho, pero porque haya un hecho
no necesariamente podemos decir que haya una acción. Por ejemplo, hay una persona muerta. ¿Hubo acción penal? Allí sería una acción de un hecho antijurídico. No sabemos si esa muerte es provocada por una acción de otro, o esa muerte es una muerte natural. Si no hay voluntad. Si no hay acción externa, ¿en qué consiste el homicidio del artículo 79? El que matare a otro. Tiene que haber una acción externa que es el matar. Y el matar siempre implica un ejercer una violencia física sobre otra persona. Alguien que muere de un paro cardíaco, alguien que muere de muerte natural, un paro cardíaco, no hay acción. Tenemos que tener una afirmación de la acción. Acción. Antijurídica tiene que ser típico, una acción típica. Por ejemplo, alguien que muere por una acción es alguien que se pega un tiro, un suicida. Pero el suicidio no es delito. El suicidio de uno mismo no es delito. Hay otras figuras, como la instigación o la ayuda al suicidio, que constituyen delito. Pero el suicidio de la persona, no, en otras épocas se castigaba, porque esto estaba vinculado a la religión. Desde que se han hecho los esfuerzos necesarios en los estados constitucionales de derecho de distinguir entre el delito y el pecado, entre la ley del Estado y la religión, el suicidio de uno mismo no constituye una acción delictiva. Entonces, la acción tiene que ser típica. Es decir, ¿hay acción en quien se dispara? Sí hay acción, porque hay una acción externa, pero no hay una acción típica, porque no hay tipicidad penal. ¿Qué se entiende por tipicidad penal? La tipicidad penal es la adecuación del hecho a una figura penal. Si no hay tipicidad, no hay posibilidad de imputación penal, y el juez, el fiscal, no pueden habilitar el poder punitivo. Tienen que pedir la desestimación de la denuncia, el archivo, el sobreseimiento. Es decir, no procede en estos casos la habilitación del poder punitivo. Esa acción tiene que ser entonces típica, antijurídica. Quiere decir que tiene que ser contraria al derecho, tiene que ser básicamente injusta. ¿Esto qué significa? Que hay situaciones en las cuales no hay antijuridicidad. Puede haber acción, puede haber tipicidad, pero puede no haber antijuridicidad. Ya vamos a ver cuándo no hay antijuridicidad, cuando hay causas de justificación. Básicamente... Sería el caso de legítima defensa. Exacto. ¿Quién dijo eso? Valentina Molera. Bien, Valentina. Sofía Maidana tiene la mano levantada, ¿no? Sí, quería pedirle si podía repetir lo de tipicidad jurídica, la definición. La definición del delito. Acción típicamente antijurídica, culpable y adecuada a una figura legal con combinación de pena. Esta puede ser una definición. Básicamente, la definición técnica o dogmática incluye la descripción de una acción que debe ser típica, antijurídica y culpable. Y profe, sí, Sabrina. buenas tardes. Sí, tiene que ser reprochable esa acción. Sí, cuando hablamos de culpabilidad, hablamos de reprochabilidad. Es decir, vos sabés porque que... hay casos donde puede haber acción o puede haber una conducta y que esa conducta no sea conocida por el autor, que esa conducta es típica. Digamos, por ejemplo, el caso de una persona donde comete una conducta que no desconoce que esa conducta está tipificada, entonces ahí no puede ser reprochable. Muy bien, perfecto. Ahí estamos frente a lo que se llama error de prohibición, error de prohibición directo. Por ejemplo, hay muchos ejemplos del error de prohibición. El error de prohibición implica siempre un desconocimiento de la antijuridicidad de la norma. Claro. Esto comenzó con las observaciones
el error de prohibición, con las observaciones de los autores alemanes respecto de las mujeres alemanas que iban a los países del este a cometer abortos, que era lo que pasaba. En Alemania el aborto estaba prohibido, y en los países del este estaba permitido. Entonces iban a abortar a los países del este, y cuando volvían a Alemania eran castigadas, porque el derecho penal alemán contenía y aún contiene un principio de legitimación activa, es decir, el alemán que comete delitos fuera de su país también es castigado por delitos que están castigados en su país. Hoy, por ejemplo, un ejemplo bastante actual de este principio de nacionalidad, principio de nacionalidad activa, es el del turismo sexual respecto de los americanos. Es decir, los norteamericanos que mantienen relaciones sexuales con pagas y con niñas o niños fuera de su país, cometen el delito de turismo sexual. A nosotros, por ejemplo, nosotros en Argentina no tenemos esta situación. Aquí hay una situación de atipicidad. Nosotros, por ejemplo, si un argentino viaja a cualquier país del mundo y realiza este tipo de actos y vuelve a Argentina, no podría ser castigado por la ley argentina, en principio. Como nosotros en la Argentina, en principio, no castiga a quien consume, a quien mantiene relaciones sexuales. Es decir, diríamos que el prostituyente, en principio, o como dicen otros, el cliente de prostitución, prostituyente para digamos, las posiciones más comprometidas en la lucha contra la trata, los prostituyentes no son pasibles de ser considerados delincuentes. Esto les digo en principio, porque hay fallos, por ejemplo, de la Cámara de Casación Penal, donde ha considerado delictiva la situación de la persona que, conociendo que la persona en situación de prostitución era un niño o una niña, bueno, en estos casos ha habido sanciones para los prostituyentes. Pero en líneas generales, esto no está castigado, y es un tema de mucha discusión, de mucha actualidad, de mucho ir y venir, y bueno, hay países que los castigan y otros que no. Esto tiene una discusión pero, más... Sí, entonces hay un vacío legal. Perdón, ¿quién está hablando? ¿Quién Valentina, habla? Valentina ¿Quién? Molero. Valentina Molero. No se te ve, Valentina. Valentina, no se te ve. Bien. Bien. No te veo. Estás sin cámara, ¿no? Bueno. Les pido que los que quieran hablar, que pongan la cámara, así podemos dialogar. ¿Valentina? Bueno. ¿Valentina se fue? No puedo activar en este momento. Bueno. Bueno. No sé si querés hablar, igual te escuchamos, a ver. Sí, claro, si hay un vacío legal, lógicamente, es decir, ¿hay un vacío legal o una situación que el legislador ha valorado y ha preferido dejar así? Es decir,
aquí hay dos posiciones que ustedes conocen y que tienen que ver esto con la teoría del derecho. Es decir, si hay vacíos legales o hay una discontinuidad de ilicitudes. Valentina, desde su posición valorativa, dice acá hay un vacío legal. Bueno, es una posibilidad. Si hay un vacío legal, ¿qué podemos hacer en el derecho penal? Crear jurisprudencia. ¿Quién dijo eso? Valentina. Valentina Morello. Y entonces, ¿cómo crearía jurisprudencia? A ver. Mediante interpretaciones a través de los fallos, Bueno, para poder atribuir esa conducta, ya que no bueno, está tipificada. bueno. Cuando hay un vacío legal en el derecho penal, no se puede hacer absolutamente nada. Porque a diferencia del derecho civil, donde el juez siempre debe fallar, en el derecho penal, frente al vacío legal, estamos en una situación de atipicidad. Profe, porque en derecho penal lo que no está prohibido está permitido, sería así, ¿no es cierto? En todo el Ah, derecho, esto en es- todo el derecho, no solamente en el derecho penal. Pero en el derecho penal, además de este principio general, rige el principio de legalidad. ¿eh? Nadie puede ser penado sino por una ley anterior al hecho del proceso que establezca que esa acción es delictiva. Si no hay ley que establezca que una conducta es delictiva, vamos a estar frente a una conducta típica. No hay posibilidad de interpretación analógica en el derecho penal. Pero ¿eh? disculpe, pero también sería una fuente la costumbre, y como en la Argentina no es costumbre hacer eso, o sea, también es como algo moral, ¿no? O sea, Eh, no es porque está permitido, sino que no suceden esos casos acá, creo. la costumbre no puede ser una fuente directa de interpretación del derecho penal. La única fuente de producción y la única fuente de conocimiento directa del derecho penal es la ley. ¿eh? Si no hay una ley anterior al hecho que determine que la conducta es delictiva, vamos a estar frente a una situación de atipicidad penal. ¿eh? No hay posibilidad de interpretación analógica, no hay posibilidad de crear tipos penales a partir de la jurisprudencia. ¿eh? Los jueces no pueden suplir la ley en el derecho penal. ¿eh? Esto es fundamental, es un principio fundamental. Es decir, que en Profe, este caso no... Sí, ¿quién habla? perdón, Agustina, levanté la mano. No veo... Agustina, ¿estás en cámara? Sí, sí. A ver... Ah, Agustina Burgos, sí. Eh, Sí. Tengo una duda. Esto que está mencionando, ¿es por la cuestión de los números clausus, esto de los números limitados? Claro, es decir, los tipos penales son números clausus, es decir, no puede haber más delitos que los que establece el Código Penal, las leyes especiales y suplementarias, que por otra parte son muchísimos. ¿eh? Sucede, bueno, que Bien. yo le di un ejemplo de conductas que pueden ser muy repudiables para algunos, no tanto para otros. Es decir, esto es un tema que está en debate, como la clase pasada hablamos del acoso laboral, o de situaciones que, bueno, han sido toleradas por nuestra legislación, o de situaciones que antes eran delito y ahora no lo son. Bueno, lo cierto es que por más repudiable que la conducta sea desde un punto de vista ético o moral, si esa conducta no está descrita en la ley penal, no puede ser pasible de sanción penal. A la persona no se le puede aplicar una pena. Salvo que estemos frente a una situación, la única excepción a esto la constituyen los delitos de lesa humanidad. ¿eh? Es decir, aquellos delitos que implican
una grave afrenta a la humanidad. En estos casos puede haber una remisión, como decíamos la clase pasada, a otro principio, que es el principio de jus gentium, o jus cogens. Este principio, que es un principio que se recoge en el tratado de Viena de 1969, derecho de los tratados. Por este principio, la costumbre internacional obliga a las naciones a la sanción. Pero en general, en la ley penal local, aquello que no está expresamente castigado con una pena no puede ser objeto de imputación al ciudadano. Bien, entonces, acá, Valentina Morio, ¿no puede pensarse entonces el caso de los prostituyentes como delitos contra la integridad sexual, aunque sea por el principio de derecho de gentes? Es del terror esta situación, ¿qué esperan los legisladores? Bueno, sí, es una situación que está en constante discusión. Vas a encontrar muchísimo material sobre el tema, Valentina. Mucha discusión, mucha discusión sobre este tema. Y bueno, hay discusiones de política criminal importantes. Inclusive, esto es una cuestión que puede llegar a debatirse cuando tengamos estas jornadas de género y derecho penal, la necesidad o no de sancionar a los prostituyentes. Este es un tema interesante, un tema realmente muy interesante, y que tiene muchísimas aristas. Ariadna Rombola Choque, ¿dónde está? Sí, hola, no tengo cámara, disculpe. ¿Me escucha? Bueno, sí. A ver. Quería comentar que hasta dentro de los mismos feminismos hay un debate importantísimo entre abolicionismo y regulacionismo respecto a la prostitución. Así que es un debate que estaría buenísimo darlo, más sabiendo que tenemos la oportunidad de presenciar este congreso, ¿no? De género y derecho. Sí, va a ser una charla organizada por nuestra comisión, abierta a la comunidad. Igual es una cuestión muy específica esta la de abolicionismo, reglamentarismo o prohibicionismo, que son las tres posiciones que se vinculan a si debe o no castigarse la prostitución y cómo. Valentina, ¿vos podés hablar? Porque me está escribiendo, y es más fácil Sí, que te expreses. disculpe. Sí. A ver, te escuchamos. No, que justamente quería plantear esto, ya que usted dice en el caso de los prostituyentes de menores, o entendí en general también, ya que no está tipificado. Si yo quisiera denunciarlo de alguna manera, tengo que apelar ante la Comisión Interamericana, ¿o no? Porque no lo tengo tipificado dentro del derecho interno. ¿Puedo apelar a los derechos humanos? Está muy bien lo que decís, porque puede ocurrir que en algunos casos haya una grave afectación a las víctimas. Eso está muy bien. Profe, le hago una consulta. Sí. Yo estoy entendiendo que usted está hablando de lo que es la prostitución infantil, pero ahí habría un consentimiento, por más que sea un menor. Distinto sería que una víctima, un chico que es en contra de su voluntad. Ahí ya son dos cosas distintas. O sea, creo que ahí ya sí está tipificado en caso de que sea un atentado hacia un menor, una violación. O sea, ya es distinto. Por supuesto. Lo que estamos hablando es de las personas que mantienen relaciones sexuales con personas que están en situación de prostitución. Estas personas, las personas que digamos, son denominados prostituyentes o clientes de las personas en situación de prostitución,
esa situación no está castigada en nuestro país. Salvo algunas situaciones donde por la Cámara de Casación Penal tiene un antecedente donde una persona mantenía relaciones frecuentes con una niña que estaba en situación de prostitución. Entonces, la Cámara dijo, esta persona contribuyó con su acción a mantenerla en situación de prostitución. Por lo tanto, es un partícipe secundario en el delito de proxenetismo, o en el delito de facilitación o promoción de la prostitución. Pero disculpe, el año pasado hubo un fallo de un pediatra que también tenía como una red con chicos menores, pero no sé cómo fue, pero sé que fue algo... Bueno, pero es otra conducta esa. Esa es otra conducta. Esas son conductas de exhibiciones de pedófilos, que están autónomamente castigadas. Son redes de pedofilia. Es otra conducta. Acá estamos hablando de supóngase, una persona de 40 años, 45 años, y una persona en situación de prostitución de 30, de 40, de 20, mayores de edad. De eso estamos hablando. ¿Se entiende? En el caso de los niños y de las niñas, hay una mayor protección. Y prácticamente, la situación es mucho más rigurosa respecto de los mayores. Estamos hablando de personas mayores de edad. Bueno, ¿cómo nos derivamos, no? ¿Vieron cuántos temas interesantes que tiene nuestra materia? Y eso que me dejaron decir, acción típica, cuando dije antijurídica, alguien dijo legítima defensa, está bien, la legítima defensa excluye la antijuridicidad y la culpabilidad, y debe ser además culpable. Cuando se dan todos estos requisitos, podemos decir que hay delito. Recién entonces podemos afirmar que hay delito para la definición técnica o dogmática, que es esta que acabamos de decir. Ustedes tienen que saber también que no hay una definición de delito en nuestra legislación. El delito no hay una definición, no hay una definición dogmática que esté incluida en el Código Penal. Esta definición dogmática es una construcción de la doctrina aceptada por el saber jurídico. Pero nuestro Código Penal en ningún momento define lo que es el delito. El Código Civil tiene alguna referencia mayor, pero bueno, en relación al delito civil, pero no al delito penal. Y bueno, esta construcción, como les decía, es una construcción aceptada por el saber jurídico, y con la cual nosotros vamos a trabajar a lo largo de este cuatrimestre en las distintas unidades que ustedes van a ir viendo a lo largo de la llamada teoría del delito. Es decir, hay una unidad de acción, que es la 8, una unidad de tipicidad, que es la 9, hay una unidad también de tipo penal doloso, otra de tipo penal culposo, dos de tipo omisivo, una de tipo omisivo, después otra de antijuridicidad, varias de culpabilidad. Es decir, la teoría, la definición dogmática o técnica del delito es, en última instancia, el prolegómeno de toda la teoría del delito. Y para poder afirmar la existencia del delito, nosotros vamos a tener que decir que en un hecho tiene que haber acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. De lo contrario, y también punibilidad. De lo contrario, no vamos a poder aplicar ninguna sanción, porque no habrá posibilidad de hacerlo, porque no se podrá afirmar la existencia del delito. Esta, como les decía antes, es una construcción de los juristas, no tan antigua, no tiene en su completitud, digamos, en su pronunciación final, no tiene más de 100 años. Y es una técnica jurídica que trata
de observar el sistema de normas, es decir, parte de la observación normativa propia del método dogmático. El método dogmático que estudia el conjunto de normas. A diferencia de otras interpretaciones u otras definiciones de delito, como la definición iusnaturalista de Carrara, o las definiciones sociológicas de Ferri, o las materialistas de Marx, o de los mismos nacionalsocialistas. Es decir, que esta definición es una definición técnico-jurídica o dogmática, y es la definición más aceptada por el saber penal. Saber penal que deben tener mínimamente incorporados los operadores del sistema penal, es decir, los fiscales, los jueces y los defensores, y es lo que nosotros pretendemos que ustedes sepan cuando terminen esta cursada. Es decir, si hay algo que diferencia esta materia del resto de las materias, es la teoría del delito. Ustedes van a estudiar probablemente en criminología algo de las penas, la interpretación de la teoría de la ley penal, quizás la pudieron haber estudiado en teoría del derecho, y hay otras disciplinas que también se ocupan de esto, como derechos humanos, o como derecho internacional público, pero la teoría del delito es algo que solamente lo van a estudiar en derecho penal parte general. Y es en última instancia hacia la comunicación entre los penalistas. Es de la comunicación del fuero penal la teoría del delito. Si forma parte del diálogo, de la comunicación, de la palabra penal. Es la lengua del penalista, la teoría del delito. Bien. Dicho esto, vamos a estudiar probablemente otras definiciones que son muy importantes y que han contribuido también a la ciencia del derecho penal, y que, bueno, hoy día no son, digamos, aceptadas o no son, digamos, tenidas en cuenta a la hora de la operatividad del sistema penal, pero que sí son importantes en cuanto, bueno, han contribuido en su enunciación, en su momento, al saber penal. Me estoy refiriendo a las definiciones iusnaturalistas, sociológicas, psicológicas y materiales, que describe muy bien Soler, y también Zaffaroni y todos los autores. Ya nos vamos a referir a ellas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, a mí me gusta que me vayan interrumpiendo, así la clase se hace más amena y ustedes se van sacando un poco las dudas. Por supuesto, como decíamos antes, estas teorías del delito ha sufrido una evolución de acuerdo a las épocas. Nosotros atravesamos, si el derecho penal no es ajeno al pensamiento filosófico, al pensamiento histórico, cultural, político, de un momento determinado. Por eso, la teoría del delito comienza teniendo, sobre fines del siglo XIX, principios del siglo XX, un carácter causal explicativo, es decir, de la mano del positivismo científico y del positivismo jurídico. Y por lo tanto, las cuestiones eran explicadas con el método de la ciencia causal explicativa.
con las crisis de las guerras, hay un quiebre del objetivo, un quiebre del ciego progreso, de la fe indefinida en el progreso, y el carácter valorativo de las ciencias sociales comienza a tener una mirada. Por eso autores, los autores comienzan a refugiarse en los griegos, si comienzan a buscar un poco el sentido de las cosas, y comienza a hablarse de la finalidad de las conductas. Y así como el sistema de Liszt-Belin tuvieron una base causal explicativa, el sistema de Belzel comienza a dar una explicación finalista al delito. Y así es como se va a decir que la acción no es un acto mecánico, es decir, la acción que ustedes vieron, la acción penal, que es el sustantivo, la acción penal, que es el elemento que es predicado, acción típicamente antijurídica y culpable. Es decir, esta acción no es una reacción físico-mecánica, no es una inervación muscular, como decía Belin, sino que es finalidad. Belin decía que el causalismo es ciego y el finalismo es vidente. La acción final es vidente. Apunta a algo. Por eso los finalistas ubican el dolo y la culpa ya en la acción o en el tipo, y no en la culpabilidad. Es decir, en el esquema del delito, ustedes van a observar que en los esquemas causalistas, el dolo y la culpa se ubican en la culpabilidad. Y en los esquemas finalistas, el dolo y la culpa se ubican a nivel de la acción o del tipo. Por eso vamos a hablar de tipo culposo y de tipo doloso. Nosotros seguimos este esquema. Nuestra cátedra sigue el sistema finalista. Por eso el programa, fíjense en el punto cuando les pide sistematización de los elementos del hecho punible y de las causas que excluyen la punibilidad según las teorías causalista y finalista. De esto estamos hablando. Estamos hablando de esto. Hoy además contamos con otras escuelas donde lo que va a interesar no es solamente esta cuestión que dominó la discusión teórica en los años 50, 60, 70, ya sobre fines de los 80, en los 90, irrumpen las posiciones funcionalistas. Y el funcionalismo va a tener, bueno, otra, es decir, va a dar, con el funcionalismo se da por superada esta cuestión, porque hay una concepción distinta de lo normativo, y la acción, más allá de esta discusión,
se va a ubicar en el sentido de su relevancia social. Es decir, cómo juega esta acción en relación a las normas sociales, a las normas de imputación sociales. Es otra discusión. Nosotros entonces les decía que en cada unidad que ustedes van viendo vamos a desarrollar esta cuestión, pero para que ustedes tengan un panorama más o menos de cómo funciona la cuestión, yo les diría que es importante que sepan cuáles son los elementos del delito y cuáles son las causas que excluyen estos elementos. Es decir, si nosotros decimos que uno de los elementos del delito es la acción, tenemos que saber también cuáles son las causas que excluyen la acción. Tanto para las teorías finalistas como para las teorías causalistas o las teorías funcionalistas, coinciden en establecer que, por ejemplo, la fuerza física irresistible, prevista en el artículo 34, inciso segundo, del Código Penal, excluye la acción. ¿Cuál sería un caso de fuerza física irresistible? A ver. ¿Una avalancha? Perfecto, una avalancha, perfecto. Perfecto, una avalancha, ¿qué produce la avalancha? Que vos no puedas tener decisión sobre tu acción, o sea, te empujan y te llevan y no podés Bien, decidir. perfecto. Es decir que vos, por ejemplo, rompés algo con esa avalancha, no te pueden imputar a vos esa situación. Perfecto. Es un fenómeno natural, un hecho externo. Un fenómeno externo, perfecto. Bien. Puede ser, por ejemplo, si yo estoy parado en mi auto en un semáforo y me chocan de atrás y atropello a alguien. Perfecto, muy bien. Buenas tardes. Como decía Zaffaroni, una persona que es epiléptica no puede manejar los movimientos corporales. Una persona que es epiléptica. Perfecto, también. Ahí la fuerza, ¿no es cierto?, viene de adentro, no de afuera. Es decir... no hay conciencia. Exactamente, perfecto. Es decir, no hay nada de conciencia. Muy bien, porque nosotros tenemos que distinguir esta situación, la situación de me voy a levantar un poquito para ponerme un pullover que tengo frío, así que apago pero seguimos escuchándonos. Hay que distinguir la situación de inconsciencia, de profunda perturbación de la conciencia. Son dos situaciones distintas. Estos casos, por ejemplo, que se ocurren durante el sueño, supónganse que en el medio de un sueño ustedes tienen una situación emocional y piensan que los están atacando y golpean a quien está durmiendo con ustedes. Dios no lo quiera. Y lo lastiman. Bueno, ustedes no lo hicieron a propósito, lo hicieron porque estaban soñando. Lo mismo la situación de las personas que son epilépticas, o las personas que tienen una conmoción postraumática fuerte. Acá no hay ningún tipo de conciencia. Entonces, no puede haber acción, porque la acción tiene que tener un mínimo de voluntad, de dirigibilidad. Acá no hay acción. Es como si fuese una fuerza física irresistible. Es decir, la diferencia es que la fuerza física irresistible es de afuera. Me entusiasmé con el tema y me olvidé de poner el pullover, pero yo me lo voy a poner.
la fuerza física irresistible es de afuera y la involuntabilidad es de adentro. Son estas situaciones que acabamos de hablar. También las situaciones de hipnosis pueden entrar en este caso. Que por supuesto la hipnosis existe. No es un invento. ¿Y cuáles son las causas que excluyen la tipicidad? ¿Cuáles son las causas que excluyen la tipicidad? A ver. Y serían los actos sin conciencia. No. Eso es otra cosa. No, ya hablamos de la ausencia de acción. Estábamos hablando ahora del segundo elemento del delito, que es la tipicidad. ¿Cuándo se excluye la tipicidad? ¿Cuándo no va a haber tipicidad? Es decir, el juez toma un caso y dice, bueno, acá no tenemos acción. Cuando no completa el cuadro, ¿no? Hubo un caso de fuerza física irresistible. Pero tiene otro caso, y en ese otro caso observa que sí, que evidentemente hay acción, no hay ninguna fuerza física irresistible, no hay nada. Entonces, avanza en el análisis. Si bien el delito es uno solo, nosotros podemos decir que se genera esta teoría analítica, nos permite estudiar de mejor modo la situación para afirmar o no afirmar la existencia de un delito. Entonces, cuando el juez o el fiscal afirmaron la tipicidad, afirmaron la acción, hay acción, van a pasar a analizar el otro elemento, la tipicidad. Y bueno, ¿cómo se realiza este análisis de la tipicidad? No tiene que haber error de prohibición. No, el error de prohibición lo vamos a analizar en la culpabilidad. Sí, no en la tipicidad. Sí, es antijurídico. La tipicidad la vamos a dividir en tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. Doctor, ahí dentro de la tipicidad subjetiva, ¿está la omisión? No, la omisión es una modalidad de la acción. Los delitos pueden ser... típicas. Los delitos Profe, en lo subjetivo puede ser... Hola. Perdón, a ver, la escucho. ¿Quién habla? Es un problema que no tengan cámara, ¿eh? Realmente es un problema que no tengan cámara. Es que no lo puedo poner porque si no se me corta todo. Constanza habla. Intenta ponerla, a ver. A ver. Bueno, no importa. Haceme la pregunta, dale. Uy, ¿se fue? Profe, la parte subjetiva puede ser que juegue también el tema de la ignorancia, de algo de no saber algo. Sí. Sí, dentro de la ausencia de tipicidad subjetiva, el llamado error de tipo excluye la tipicidad subjetiva. Nosotros vamos a tener un tipo objetivo y un tipo subjetivo. En el tipo doloso. Y en el tipo objetivo vamos a tener una acción, es decir, una acción que ya la firmamos porque pasamos el elemento acción, un nexo de causalidad
o un nexo de imputación y un resultado. Es decir, en los delitos dolosos de resultado. En los delitos que son de mera acción, que no tienen resultado, el resultado no cuenta. Es decir, que para poder afirmar el tipo doloso, tienen que darse estos requisitos. Profesor, ¿Cómo? ¿puede ser que una tipicidad excluyente pueda ser una justificación? No, la justificación excluye la antijuridicidad, no la tipicidad. Es decir, las causas de justificación excluyen la antijuridicidad. Esto es lo que ya nos estamos metiendo en teoría del delito, en teoría del delito fuerte. Es decir, ustedes tienen que saber... La conducta tiene que estar descrita por la ley. La imputación objetiva de la conducta y del resultado. Por supuesto. Si no hay... el problema, es decir, eso es de ya. Si no hay una conducta descrita legalmente, no hay tipicidad. Pero así todo, puede ocurrir que la conducta esté descrita legalmente y no haya tipicidad objetiva. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que la acción desarrollada no pueda imputarse al resultado. Por ejemplo, una persona decide arrojarse a las ruedas de un camión. Es decir, tiene una conducta suicida. Y otra persona, bueno, y la persona que conduce el camión la atropella y la mata. ¿Hubo acción por parte del camionero? Sí, hubo acción. Porque esta persona, bueno, conducía un camión, inclusive la vio a esta otra persona, y bueno, fue imposible evitar el resultado. Es decir, que no hay en ese caso una posibilidad de imputar el resultado, no porque no hubo acción, no porque la conducta sea típica, porque la conducta, es decir, no porque no haya descripción legal, hay una descripción legal, que es el matar a otro, lo mató, pero lo que ocurre es que no se puede imputar en esos casos el resultado, porque hay una acción de la víctima que no puede ser imputada al autor. Hay un corte en el nexo de determinación o una situación de exclusión del resultado por la imputación objetiva. Es decir, no podemos afirmar en ese caso la imputación objetiva del resultado a la conducta desplegada. Es como que transgredió el riesgo permitido. No hay justamente no hay por parte... No hubo dominio, o sea, no pudo dominar la acción de lo que le venía a suceder. Sí, en realidad en ese caso lo que existe es una situación de autopuesta en peligro de la víctima. Una autopuesta en peligro de la víctima que excluye la posibilidad de imputación objetiva. Es decir, hay varias situaciones que excluyen la tipicidad objetiva, son las causas de esto. Nosotros hace unos años atrás lo estudiamos hablando de la causalidad. Hoy día se habla de imputación objetiva. Es decir, no alcanza solamente, fíjense que acá otra vez está la concepción filosófica atrás del desarrollo de las teorías. Cuando nosotros
nos remitíamos, acá hay alguien que me pone no hay dolo ni culpa por parte de quien atropella. Eso desde ya, pero no solamente no hay dolo ni culpa, sino que ni siquiera está la posibilidad de una imputación objetiva. Los casos de dolo culpa son distintos, es decir, cuando al dolo se lo excluye por una situación de falso conocimiento de las cosas, es decir, por ignorancia o error, o por coacción, básicamente. Acá ni siquiera hay posibilidad de imputar objetivamente. El dolo y la culpa son situaciones de tipicidad subjetiva. Son situaciones de tipicidad subjetiva. Acá ni siquiera hay posibilidad de tipicidad objetiva. ¿Por qué? Porque no puede haber imputación objetiva del resultado a la acción desarrollada. Hay varias situaciones que ustedes van a ir viendo a lo largo del programa. Bueno, supónganse que pasa el baremo de la tipicidad, porque no se puede excluir la tipicidad, ni la objetiva ni la subjetiva. Es decir, se afirma la tipicidad objetiva, se afirma la tipicidad subjetiva, la persona actuó con dolo, quiso matar, pero puede ocurrir que en la conducta, es decir, a la acción, a la tipicidad, tenemos que sumar que la conducta sea antijurídica. Es decir, puede ser que la persona haya querido poner fin a la vida de la otra, pero lo haya hecho para defenderse. Entonces, aquí nosotros tenemos que también poder afirmar la antijuridicidad para decir que hubo delito. Es decir, quien mata en legítima defensa quiere matar, porque primero se quiere defender, es decir, se quiere defender y necesita, para defenderse, desarrollar estas acciones que, bueno, que son acciones que tienen tipicidad, que tienen una finalidad, no hay error, hay posibilidad de imputación, pero hay una causa de justificación, que es la legítima defensa, que borra la antijuridicidad. El estado de necesidad, el ejercicio legítimo de un derecho, y el estado de necesidad son causas de exclusión de la antijuridicidad que impiden afirmar la existencia de delito. Y así todo, puede haber acción, puede haber tipicidad, puede haber antijuridicidad, pero puede ocurrir que la conducta no sea culpable, como en los casos que ustedes me habían mencionado de error de prohibición, de error de prohibición directo. La persona desconoce, si la persona actuó, ¿conocen casos de errores en las normas, por ejemplo? Esto que ustedes me mencionaban, la persona desconoce que la acción es una acción prohibida. Alguien mencionó esto. ¿En el caso de legítima defensa? No, en el caso de legítima defensa no. En el caso de legítima defensa no. Cuando se desconoce que la acción está prohibida, todos saben que matar está prohibido, eso no lo duda. En realidad, se trata de casos donde las personas creen que sus conductas son lícitas, pero en realidad no están permitidas. Supongan que, es ignorancia normativa. Sí, el error de prohibición. Bien, por eso, ¿conocen casos de error de... A ver, ¿qué es esto? ¿Qué me pregunta Molero? Esto no contradice con el artículo 8 del Código Civil y Comercial, porque, Valentina... Por el principio de inexcusabilidad de la ley, de no conocer la ley. Muy bien, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y aparte está muy bien que relacionemos el sistema penal con el sistema civil. El principio general, muy bien también, Catalina Cataño, la ley no se presume conocida por todos, perfecto, muy bien. Muy buenas preguntas y me gusta que estén atentos. ¿A ustedes les parece que sería compatible
con un sistema de imputación subjetiva, ¿sería compatible con el principio de culpabilidad que alguien sea castigado y realmente no conozca la ley? Ni tenga posibilidades No, de conocerla. ¿Le parece que es compatible con el principio a mí me parece que no. ¿Por qué? Por ejemplo, una persona que viene del extranjero y hay una regla específica que no daña bienes jurídicos como matar y eso que todos sabemos que está mal. Pero, por ejemplo, una regla argentina específica que un holandés jamás se pensó que podría llegar a existir, no sé hasta qué punto tiene la culpa o el dolo en el caso del delito. Por ejemplo, vamos a poner este supuesto. Perdón, profesor, por ejemplo, ¿Ustedes saben lo que son los coffee shop en Ámsterdam? ¿puedo hacer una pregunta? Bien, ¿quién me quiere preguntar? Cecilia Flores. Sí. Por ejemplo, la persona que llega a la Argentina y se hace un aborto y no sabe que acá eso está prohibido. Perfecto, 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 perfecto ejemplo. Así como le decía, así nace la teoría del error de prohibición. Perfecto. Entonces, en esos casos no se podría, si sería contrario al principio de culpabilidad el castigo penal. Acá tenemos un buen ejemplo. Profesor. Bien. Por ejemplo, otro ejemplo. ¿Hola? Sí, no sé si me escucha porque yo escucho cortado y se me va un poco la imagen y el sonido. Ustedes imaginan, por ejemplo, se imaginan, por ejemplo, si acá esto también es, acá hay muchos condicionamientos de las culturas, y esto tiene que ver también con cómo se valora en cada sociedad las cuestiones. Ustedes piensen que hay países que todavía castigan con la muerte las situaciones de adulterio en el caso de la mujer. Es decir, acá los condicionamientos culturales tienen mucho que ver. Hace no muchos años atrás se procesó a personas que venían de Salta con hojas de coca para el coqueo, por ejemplo. Esto es algo muy común en el norte del país. Luego la ley de tráfico ilícito de estupefacientes dejó sin efecto esta cuestión. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la persona que tiene droga en su poder para consumo personal? Se necesitó que en el año 2010 la Corte, en el fallo Arriola, diera su palabra sobre la cuestión. Es decir, hay situaciones que realmente, donde el error de prohibición todavía, es decir, todavía es una cuestión, ¿no? Profesor, Y es una por cuestión cuestiones perfectamente religiosas, invocable. Sí. profesor, las personas que no dejan Perdón, hacer ¿quién habla? transiciones así. Edith habla, Edith Isabel. Ujú. Edith. Sí. Las personas que por cuestiones religiosas no permiten hacerse transfusiones y muchas veces pierden la vida. Bueno, ahí también hay una situación, ahí también hay una situación que es bastante seria, y donde bueno, puede haber situaciones de imputación penal cuando hay condicionamientos culturales que impiden comprender a esas situaciones como delictivas. Está muy bien lo que usted dice. Hay condicionamientos culturales que podrían dejar sin efecto la posibilidad de delito porque la persona, por sus convicciones morales o religiosas, no puede actuar de otra manera. Es decir, no puede comprender que esa conducta sea una conducta ilícita.
Está muy bien el ejemplo. Bien. Entonces, como ustedes se dan cuenta, esta teoría es decir, esta definición técnico-jurídico, dogmática, tiene, por un lado, la afirmación de los elementos del delito, y por otro lado, la exclusión de estos elementos cuando se dan causas que excluyen la acción. Es decir, la fuerza física irresistible, los casos de involuntabilidad, como los actos reflejos, las situaciones a partir de no manejo de la voluntad, como son los casos de hipnosis, o los casos, los trastornos del sueño, los actos reflejos. Todas estas cuestiones hacen que no podamos afirmar la acción. La ausencia de tipicidad objetiva y subjetiva por no posibilidad de imputación objetiva o no dominabilidad del hecho, o error de hecho o error de tipo, o situaciones vinculadas con la ausencia de una violación al deber de cuidado, en los casos culposos. Bueno, todas estas situaciones nos llevan a excluir la tipicidad. Las causas de justificación nos llevan a excluir la antijuridicidad, y las causas de inculpabilidad, como esta que acabamos de ver, de error de prohibición, o por ejemplo también los casos de coacción, nos llevan a excluir la culpabilidad. Es decir, al lado de un elemento positivo hay elementos negativos del delito. Esto ustedes van a ver que hay varios cuadros de teoría del delito que pueden consultar en los manuales, pero que básicamente desarrollan este esquema, y que me parece que es una herramienta muy positiva para el saber de los juristas. Ustedes me dirán, bueno, entonces es muy difícil afirmar que hay delito. No, en la mayor parte de los casos, no. En la mayor parte de los casos, no, porque estas situaciones realmente son excepcionales. Pero son análisis que se deben realizar para la justa aplicación de la ley penal. Es decir, la ley penal no solamente requiere una aplicación eficaz, sino también una aplicación justa. Y no es justa la ley penal cuando se avanza sobre la persona sin respetar estos principios de interpretación. Bien. El programa en la unidad 7, nosotros ahora estamos desarrollando la unidad 7, conforme el cronograma de clase. Este punto que acabamos de ver sería sistematización de los elementos del hecho punible y de las causas que excluyen la punibilidad según las teorías causalista y finalista. Clasificación de los delitos en crímenes, delitos y contravenciones, delitos contra la humanidad. Vamos a hablar un poco de esto, sin perjuicio que la clase que viene vamos a tratar de hacer un repaso de todas estas cuestiones y vamos a complementar también un poquito las definiciones legales y naturalistas, sociológicas y dogmáticas. Pero al margen de esto, tenemos que decir que, bueno, hay muchas clasificaciones de los delitos. Acá el programa nos pide crímenes, delitos y contravenciones y delitos contra la humanidad. Bueno, esto tiene muchos antecedentes, principalmente en el Código Criminal francés de 1800, 1810, pero en rigor, hoy día, esta clasificación de crímenes, delitos y contravenciones, que como ustedes lo advertirán, el crimen, digamos, es un delito mayor, que tiene mayor ofensividad hacia los bienes jurídicos y por lo tanto mayor reacción punitiva, es decir, es un delito
que actualmente en la mayor parte de los códigos de procedimientos penal se ubica, es todo delito que tiene una pena mayor a 3 años de prisión. Si el crimen, por ejemplo, en el ámbito federal y en la mayor parte de las provincias, el delito criminal es el delito que tiene una pena mayor a 3 años de prisión. En tanto, el delito es aquel que tiene una pena menor a 3 años de prisión, previsto en el Código Penal. En tanto, las contravenciones, a diferencia de los delitos y de los crímenes, no están previstas en el Código Penal, sino en los códigos de faltas. Ustedes saben que el derecho penal, la fuente del derecho penal es la ley penal. Y la ley penal, por la aplicación del artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, solamente lo puede dictar, las leyes penales solamente pueden ser dictadas por el Congreso de la Nación. Es decir, el Código Penal, las leyes especiales y las leyes suplementarias del Código Penal solamente pueden ser dictadas por el Congreso de la Nación. No hay delitos provinciales. Los delitos siempre son nacionales. Y son juzgados, de acuerdo a la competencia, tanto por los jueces federales como por los jueces locales, jueces provinciales. Esto, los crímenes y los delitos. Los crímenes son los mayores, los delitos son los de menor entidad. En la antigua clasificación de delitos, crímenes y contravenciones, los crímenes eran los que tenían carácter infamante. La infamia fue desterrada como situación de castigo. La infamia implicaba, para aquel que había cometido un delito, un destrato comunitario, una situación de menoscabo a él y a su familia durante el tiempo que durara el castigo, e inclusive después de muerto. Por ejemplo, a los suicidas se los castigaba antiguamente con la infamia. Las contravenciones entonces siempre son municipales o provinciales. Son situaciones que también tienen carácter retributivo, pero que se sancionan en los municipios o en las provincias. Leyes provinciales, como los códigos de faltas, o leyes municipales. Bueno, no he podido repasar los chats, así que si alguien tiene alguna pregunta, le voy a pedir que la haga ahora. Hacemos un breve, ya estamos en horario, así que hacemos un breve intercambio sobre lo que no han comprendido, no han entendido, o alguna inquietud que tengan. Recuerden que para la clase que viene, para el lunes que viene, ustedes me tienen que decir que, inclusive me gustaría que utilizáramos el chat del aula virtual para que ustedes me digan qué temas les interesa en especial del programa desarrollar, sobre cuál tienen interés. Pero antes de terminar, porque ya estamos en tiempo de terminar, me gustaría que lo que me preguntaron por chat, si hay alguna pregunta que me quieran hacer, me la hagan así oralmente, ¿no? Bueno, ¿no hay preguntas? Les digo a los que me preguntaban por el chat, no he podido leer el chat porque estaba concentrado en la clase, pero si hay alguna pregunta que me quieran hacer, me la pueden hacer ahora. Profe, yo le quiero hacer una consulta, porque me regalaron este libro que es del Código Procesal Penal, de Buenos Aires. O sea, usted dijo que son nacionales, ¿y por qué existe un Código Procesal Penal? No sé si se ve. Sí, sí. O sea, no entiendo.
esa parte. Ese Código Procesal Penal no es una norma que le vaya a servir a usted para estudiar esta materia. Por eso no... Esa materia, de paso viene bien, creo que algo dijimos la clase pasada. Nosotros acá estudiamos Derecho Penal. Derecho Procesal Penal corresponde a otra materia, es el proceso. Usted ahí va a estudiar cómo se llega a aplicar la ley penal. Acá estamos estudiando Derecho Penal, que es derecho de fondo. Ahí me quedó claro, sí. Penal es una ley provincial, porque recuerden que por la misma Constitución las provincias se reservan la formulación de su administración de justicia. Por eso dictan sus códigos formales o códigos de procedimiento. Profe, a mí me quedó una duda. Sí. Con el tema de las contravenciones. Es municipal y tiene que ver con los municipios y las provincias, pero al mismo tiempo tienen que ser dictadas por nación. Eso no me quedó claro. No. Las contravenciones siempre son, son municipales o provinciales. Nunca son sancionadas por un código penal. Sí, siempre tienen un reconocimiento normativo provincial o municipal, las contravenciones. Por ejemplo, conducir en estado de ebriedad, que en muchos países esto es delito, bueno, acá es una contravención de tipo provincial. Por ejemplo, la situación de quienes, por ejemplo, generan disturbios en las calles, quienes vociferan, quienes estacionan mal su vehículo, estos son contravenciones. Conducir a exceso de velocidad, andar con animales por la calle o animales, bueno, estas son todas contravenciones municipales o contravenciones provinciales que tienen sanciones de arresto que pueden ser muchas veces de fuerte impacto. También las construcciones que se realizan sin autorización municipal, por ejemplo, y requieren la autorización. Esto también son contravenciones que tienen sanciones que pueden ser pecuniarias, de inhabilitación o inclusive de arresto. Pero siempre tienen un reconocimiento local, no nacional. Bien, gracias. No hay nada. Hola, profe. Sí. Hola, disculpe. Yo le quería preguntar, porque Valentina. usted dijo que yo, no sé si me ve, Valentina Martínez. Sí. Hay como 3 Valentinas, creo. Dale. Yo quería preguntar porque dijo que las unidades que usted daba eran las 7, 20 y 21. Sí. ¿Es correcto? Y Sí. hasta este primer parcial, ¿entran hasta las 7, 8 o cuál? Porque veo que las estamos viendo dispersas y era para ir organizándome. En mi caso, ¿Hasta qué yo título voy a entraría? tomar estas unidades. En mi caso, yo voy a tomar estas unidades. Ustedes les tienen que preguntar a los profesores qué temas entran en el primer parcial en De sus temas. Exacto. Yo voy a tomar el contenido en 3 unidades. Perfecto. Entonces es con cada profesor. Listo, Claro. muchas gracias. No hay nada. Yo quería hacer Bueno. una pregunta. Sí. ¿Qué marca la diferencia entre los delitos comunes y los federales? Hay diferencias que tienen que ver, esto se llama competencia local o competencia federal. La competencia federal está dada o por el territorio, o por la materia, o por la función, básicamente. Por ejemplo, supónganse que se comete un delito en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es un lugar que depende de autoridades nacionales.
o federales, y por lo tanto, aquí, por ese territorio, por el lugar donde se cometió el delito, vamos a tener una situación federal. Lo mismo si el delito se comete, por ejemplo, dentro de un establecimiento como un destacamento de la Policía Federal, o supóngase en el Congreso de la Nación, por ejemplo, o en un tribunal federal. Todos estos delitos se juzgan federalmente por el territorio. Puede ser por la materia, hay materia que es específicamente federal, por ejemplo, el delito de trata de personas es un delito federal, los delitos de lesa humanidad son delitos federales. El delito de lavado de activos, de acuerdo al criterio de la Corte, es un delito federal también. Y puede ser por las personas, por ejemplo, si se atenta contra la vida del presidente o de un diputado nacional, en estos casos también estamos frente a delitos federales por razón de la persona. Así que la competencia puede ser por la materia, por el territorio o por las personas, la distinción. Gracias, doctor. No, nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos veríamos el lunes que viene es 21. Es el Día del Estudiante. Yo creo que vamos a dar clases, ¿saben por qué? Porque tenemos pocas clases. Y después los lunes son los días de los parciales. Yo prefiero dar clases el lunes que viene. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Sí, totalmente. profe, sí. Ningún problema. Estamos de acuerdo. Bueno, aparte... Profesor, disculpe, quería hacerle una última pregunta. Sí. ¿Será la última? Espero que sí. No me importa, hagan las que quieran. Sí. Sí, quería saber porque yo estoy estudiando del manual de Alberto Fernández y Esteban Rigg, si me sirve o debo complementarlo con Zaffaroni y sí o sí. No, está bien, ese manual está bien, está un poco desactualizado, pero está bien, está muy bien. Bien, gracias. A mí realmente, profe, la primavera me ha tocado mal. Estamos todos enfermos con coronavirus, por lo tanto, estamos acá adentro. Bueno, Tampoco se puede festejar. Estamos todos en la misma. Le deseo que se cure. Sí. Hay que tener paciencia. La única cura hoy es el distanciamiento y tener paciencia. Así que espero una pronta recuperación. El lunes que viene me cuenta a ver cómo sigue. Bueno, gracias. El contagio está a la orden del día. Sí. Por lo menos así no nos contagiamos, porque nos tienen como medios como parias a los que tenemos esta enfermedad ahora. Bueno, pero mire, tarde o temprano es muy difícil que alguien no se contagie. Exactamente. Hay que desarrollar una vida sana y hay que tener paciencia. Sí. Y aparte esto nos ayuda a estar más comunicados también. Es una herramienta de sanación. También, sí. Nos tocó a toda la familia, a los hijos, a todos, a los nietos, a las nueras, y ahora nos tocó a nosotros. Y bueno. Yo estoy en un quincho para no contaminar a mi familia. Vengo a la casa de mi hija, pero acá, sola. Porque trabajo con enfermos, entonces, con gente grande, y que puede llegar a tener. Sí. Yo trabajo de eso, de noche cuido gente adulta y van y vienen médicos, enfermeras, entonces, como es un riesgo, me aíslo acá en el quincho de mi hija para no estar allá. Pero bueno, es lo que se puede hacer. ¿Qué vamos a hacer? Lógico. Bueno. Yo tengo mis vecinos, tengo varios vecinos, a mi vecino de acá al lado le tuvieron que aplicar plasma porque estuvo bastante mal. Y el barrio está minado, también no salimos ni a la vereda. Y bueno, sí, hay que cuidarse, hay que cuidarse, aprovechemos que tenemos estas herramientas y que podemos comunicarnos y todos aprender, y los que por ahí ya estudiamos, también con esto repasamos y nos incentiva me dicen que vayamos cerrando la clase.
Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Gracias, doctor. Frankie, muy gracias a amable. todos. Y nos vemos Gracias. la clase que viene. Nos comunicamos por el aula virtual. Gracias, Buenísimo. Chao, hasta luego. profesor. Chao, chao.